Bienvenidos a un recorrido más conociendo las carreteras de nuestro país. En esta ocasión, pues nos encontramos muy cerca de la salida del acceso al municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Y vamos a hacer un recorrido por el tramo de la carretera panamericana que es conocido como la carretera Los Chorros, para conocerlo y ver cómo se comporta el tráfico en un día de fin de semana, ya en una tarde de domingo, acá en la zona de esta importante carretera que conecta en este tramo pues la zona del área metropolitana de San Salvador con casi todos los municipios de la zona occidental de El Salvador. Exacto, así es que ahorita nos encontramos exactamente en una de las obras viales más recientes que se han realizado en esta zona, recorriendo el redondel Claudia Lars, esta importante vía que se construye gracias a un bypass que conecta los municipios de Sonsonate con esta parte de la carretera panamericana para evitar pasar en el centro, parte del centro del cantón Lourdes del municipio de Colón. Entonces, para tales fines es que se construye esta solución vial, que estamos esperando la finalización también de un parque que se va a realizar en una zona de este redondel. Así es que pendientes también de esa caminata. Y esta manejada es gracias a usted, que nos ha estado pidiendo que retomemos también estas iniciativas. Exacto. Solo que ahora lo estamos haciendo más como así, como una especie de trip, de viaje así, ¿verdad? Para ir conociendo. Y en este caso pues venimos de visitar justamente el municipio de San Juan Opico, acá en el departamento de La Libertad, y aprovechando el tramo que está bastante larguito desde este municipio hasta la zona del municipio de Santa Tecla, pues decidimos darles este recorrido así en vehículo, y también del mismo modo pues que vayan conociendo la carga vehicular que transita en estas carreteras de esta parte que te lleva hacia el occidente de El Salvador. Por la cantidad de trabajos que se están realizando recientemente, pues la carretera panamericana en este tramo que corresponde a la carretera Los Chorros y la carretera a Santa Ana, o el empalme con la carretera hacia Santa Ana, pues tiene una carga vehicular bastante curiosa. Y en estos días también de 2023 se puede notar que se están haciendo bastantes trabajos en la zona ya de lo que se conoce como la carretera Los Chorros. Entonces queremos mostrarles esta parte. Exacto, de hecho para nosotros fue bastante curioso encontrar tráfico un día domingo por la tarde, ya que usualmente no se hace o no se detiene el tráfico, sino de que hay una gran cantidad de vehículos regresando a su paseo de domingo. Pero en este caso, ante nuestra decisión de hacer esta manejadita, luego de venir a grabar y conocer el municipio de San Juan Opico y su casco central, pensamos de que la carretera Los Chorros iba a estar tranquila como esta parte en la que estamos recorriendo ahorita, pero ahí van a ver pues que nos vamos a enfrentar al tráfico en una pequeña proporción a como se observa en un día de semana, que prácticamente es casi intransitable. Así es que le vamos a dar como esta muestra
en pequeña dimensión, escala, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, definitivamente. La zona de la carretera Los Chorros, que ya estamos casi llegando a la zona que se conoce como el desvío del Poliedro, que te lleva hacia la zona de el Cantón Lourdes, Sonsonate, el puerto de Acajutla. Allí digamos que es la parte donde finaliza el tramo que conocemos como la carretera Los Chorros. Y esta vía, particularmente ese tramo de la carretera Panamericana, tiene una historia accidentada, así como su terreno. Siempre ha sido una vía de acceso a San Salvador desde el occidente, pero en antaño, en la época de la colonia, de la conquista, de la invasión española, pues era todavía más complejo esta zona. Sí, definitivamente todo esto que vemos ahorita en esa época definitivamente era casi inimaginable. Todo el espacio que comprende ahora el tramo carretero de Los Chorros no era nada más que montaña y una pequeña quebrada, que me imagino le fue bastante difícil a los invasores españoles tratar de llegar a Cuscatlán, o a la capital de esta vasta región en la cual se encontraba en los alrededores del casco central del actual municipio de Antiguo Cuscatlán. Entonces posiblemente este tramo para los invasores españoles fue bastante difícil y ajetreado. Aquí en este momento estamos ya casi llegando al desvío que conecta, o el paso a desnivel, denominado también el Poliedro, que conecta la carretera Panamericana con la carretera a Sonsonate, en el sector del Cantón Lourdes, que últimamente ha tenido bastante desarrollo urbanístico importante debido a este fenómeno que habíamos hablado en otras manejadas y caminatas sobre el desbordamiento de la población del área metropolitana de San Salvador, que tiene que buscar otros lugares de vivienda afuera del área metropolitana por la escasez de terreno disponible para la construcción. Es por tal motivo que este espacio de la carretera Panamericana, en este tramo del Cantón Lourdes, ha sido un espacio propicio para la construcción de zonas residenciales de bastante importancia, inclusive un centro comercial, uno de los primeros que se sitúa acá, que era Unicentro Lourdes, que en época reciente se convierte en Metrocentro Lourdes. Ahorita ya acabamos de pasar ese paso a desnivel y ya observamos este tráfico. Ni siquiera hemos entrado de lleno, podemos decir. Estamos exactamente en esta zona que conocemos como el Poliedro, que era donde estaba este lugar en donde se realizaban presentaciones en forma de poliedro, y que años atrás dejó de funcionar, y que por tal motivo esta zona se conoce popularmente de esa forma. Sí, el desvío del Poliedro, que, bueno, en nuestro caso indica el inicio de la carretera Los Chorros, pero si vas de San Salvador hacia el occidente, acá termina la carretera. Y acá ya nos introducimos justamente en el tráfico de la zona de la carretera Los Chorros. Ya podemos percibir la lentitud o el movimiento lento del tráfico. La carretera Los Chorros es una vía de tipo montañosa y se supone en la teoría que es un camino rápido de conexión entre el área metropolitana de San Salvador y el municipio de Colón, departamento de la Libertad. Esta carretera bordea en la zona poniente al edificio volcánico del volcán de San Salvador, o Quezaltepec, en donde toda la carretera se encuentra entre las faldas de este volcán y una quebrada que discurre paralelamente
la carretera desde la zona que ahora conocemos como el balneario Los Chorros. Se tienen registros de esta ruta desde la época de la conquista y la colonia, que es como les mencionaba hace un momento, y que con las necesidades que han sido permanentes, se siguió utilizando este callejón hasta convertirse en una carretera que desde sus registros ha tenido problemas, y eso tiene que ver y está ligado enteramente a la naturaleza del terreno donde está ubicada. Exacto, así es que este espacio que se denominaba anteriormente como callejón es mencionado por primera vez en un escrito en 1576, gracias al oidor de las audiencias del Reino de Guatemala, Diego García de Palacio, en donde hizo una gira por estos lugares y describió textualmente el camino de la siguiente forma: es un callejón extraño que está en la falda de un volcán grande y de mucha circunferencia, lleno de grandes cedros, pinos y otros géneros de árboles y animales. Ese es el primer relato de este camino. Posteriormente, en otra gira de otro personaje desde el Reino de Guatemala, el padre Fray Alonso Ponce, que me imagino algún escribano suyo, empieza a escribir unos relatos que posteriormente se conocen como relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre Fray Alfonso Ponce en las provincias de Nueva España, y que ese libro fue escrito alrededor de 1584, y que en esa gira, podemos decir como de reconocimiento, luego de asignarle el cargo de comisario general de la Orden de los Franciscanos en el Virreinato de la Nueva España, empieza a describir este espacio cuando transita por el callejón. Salió el padre comisario de madrugada de San Salvador, pasó de largo y andaba 1 legua y media, comenzó a bajar una mala cuesta larga y empinada y de muy llena de piedras y de muy malos pasos. Entró en una angostura de montaña muy alta que hacía muy oscuro el camino, y llegó a un arroyo, el cual, descendiendo por una quebrada, despeñándose entre muchas piedras, viene a dar al mismo camino que llevaba el padre comisario. A este paso le llaman el Callejón de San Salvador, y con razón, porque es tan angosto que por muchas partes apenas tiene 3 varas de medir de ancho, y por una banda y otra está naturalmente hecha de una pared muy alta de riscos y peñascos con árboles altísimos que parecen llegar al cielo. Dentro de este callejón baja un golpe de agua deslizándose por aquellas peñas con un ruido agradable y de mucho gusto y recreación. Y pasado un riachuelo que corre por ella, llego al pueblo llamado Atepateos, legua y media de salida del callejón. Así es que este sería como una descripción más extensa y detallada de cómo era la naturaleza del terreno de este callejón, que en ese momento y en ese escrito se le denominó el Callejón de San Salvador, porque era la vía más rápido de llegar a la capital desde el asentamiento o de la zona de Sonsonate. Posteriormente, ya a mediados del siglo XIX, el inglés John Bailey mencionaba en la siguiente descripción los peligros de este callejón, y él relataba que es una estrecha quebrada de precipitados bordes casi perpendiculares. Siempre es agradable y con frecuencia peligroso, por los muchos deslizamientos de tierra de los bordes, que son comunes, así como por las corrientes de agua cubriendo en toda su amplitud o casi en todo el paso. Definitivamente John Bailey recomendaba mejor
entrar a San Salvador bordeando el volcán por el poblado de Quesaltepeque, y más aún en invierno, en donde la quebrada hacía intransitable esta vía durante días, ¿verdad? Gracias a las lluvias. Otro de los escritos bastante detallados y de bastante descubrimiento también es el que realizó en 1826 el cónsul general de Holanda para Centroamérica, Jacobo Caysk. Al realizar un viaje por toda la provincia de San Salvador, relató en su libro Viaje a Guatemala y Centroamérica el siguiente relato. Así y todo, este extraordinariamente escabroso despeñadero del camino abarca panoramas soberbios por estas rocas, pese a su aparente desnudez, cubiertas de abajo hacia arriba de árboles. En cierto punto, entre otros, por donde el riachuelo acierta a hacer un serpenteo, se ve una especie de palma real, en gran cantidad explayarse una sobre la otra, ostentando desde la margen del fluvio hasta la elevada cumbre del barranco un amontonamiento de paraguas naturales. En otra parte, cabalga uno junto a una cascada que nace del corazón de las montañas y que se precipita a lo largo de una pared perpendicular de roca negra, desde la altura de unos 20 pies. Este último espacio se comenta en el libro Santa Tecla, la historia y los cuentos de la ciudad de las colinas, de Ernesto Rivas Galliot, que el cónsul descubrió sin querer el lugar de nacimiento de agua en donde décadas después sería construido el parque acuático Los Chorros. Sí, la verdad es que esta zona está bastante documentada. Hay bastante información sobre ella en ese sentido de... aparentemente había únicamente dos caminos para llegar a San Salvador, y era por esta vía, que era el callejón, y también por la zona de Quesaltepeque, que ya era una zona más plana. Sin embargo, hay otras zonas también que son más, incluso más empinadas que este trazo, ¿verdad? Pero bien, dentro de esos mismos relatos que hace el cónsul general de Holanda para Centroamérica, Jacobo Haefkens, él también menciona en sus descripciones lo que, o el llano, o sea, cuando ya termina de hacer su recorrido por el callejón, describe el llano que posteriormente sería la finca Santa Tecla y por tanto el municipio, ¿verdad? En ese entonces, la vía se llamaba el Callejón de San Salvador, pero fue renombrado posteriormente como Callejón El Guarumal, posiblemente por el nombre de la finca El Guarumal, que era propiedad de la familia Salazar, que asumo era la dueña del terreno en aquella época, y que también los alrededores de esta finca se conocen como el Cantón Guarumal, que en 1807 formaba parte del partido de Opico, como se le llamaba a las separaciones terrestres en ese momento. Y que tal finca permitió alojar viviendas cercanas que posteriormente se desarrollarían o se convertirían en el municipio de Colón. El callejón vivió como tal por aproximadamente 300 años con ese nombre o denominado como un callejón, hasta que eventualmente se piensa ya en convertirlo como en una calle, ¿verdad? Y aquí podemos hablar ya de convertir el callejón a carretera. Cuando se funda Santa Tecla en la finca homónima, el callejón tomó una importancia superior debido a que la nueva capital tenía que estar debidamente conectada con las otras zonas del país al otro lado del edificio volcánico de San Salvador y de Ateos, que era el asentamiento más importante cercano a Santa Tecla.
Por esta razón, se realiza el primer trabajo para convertir el callejón en una vía transitable, en donde se asigna la cantidad astronómica de 12,000 pesos de la época para mejorarlo. Y se asigna el proyecto al ingeniero alemán Otto Fischer. Pasa el tiempo y en un informe del 3 de julio de 1856, Otto Fischer señala que todo el trazado para llegar a Sonsonate es de difícil acceso por el callejón del Guarumal, ya que en invierno la vía se tapa por las piedras que se desprenden y que la vuelven intransitable, así como una cuesta en la misma vía llamada la Cuesta del Desconsuelo. Recomendaba él asignarse ese camino como transitorio y que se buscara otro lugar para hacer la conexión con Sonsonate, ya que si no, se invertiría todos los años en contratar mozos para despejar el camino. Que bueno, si lo vemos ahora en la actualidad, pues eso no es muy diferente de la época. Este fue como un mal presagio para esa vía. Sí, ya era como el primer aviso de que no tenían que hacer nada aquí. Pero bueno, uno de los primeros mapas que señalan el callejón del Guarumal se encuentran en el libro de Gustavo Hérodier llamado San Salvador, el esplendor de una ciudad. En ese libro aparece un mapa de San Salvador de alrededor de 1594, unos años después de su fundación, en donde al poniente del pequeño mapa de la ciudad se lee Camino del Guarumal y Ateos. Exacto, así es que pasan los años y todavía en 1862, luego de las observaciones que realizaba Otto Fischer, todavía se seguía buscando una alternativa para evitar el Guarumal. Pero en paralelo todavía se seguía trabajando en este espacio, como que no se querían dar por vencidos. Es aquí en donde en el diario oficial, en ese mismo año, se describe que la ampliación de esta vía iba por el momento sin problemas, entre comillas, y que podría ser un camino principal que uniera la capital con Sonsonate. Pero no es hasta 1870 en donde mete mano el ingeniero José Ciriaco López y logra destapar definitivamente ese acceso al Guarumal. Gracias a ese destapamiento, entre comillas, por el rompimiento de grandes piedras, que para esa época fue una gran hazaña de la ingeniería, empezó a permitir el paso de las carretas y todo el material orgánico obtenido y la madera de todo el rompimiento de las piedras empezó a irse de camino hacia San Salvador para construir el primer Palacio Nacional. Así es que mientras talaban esta parte de este bosque, que también en ese momento se llamaba Bosque del Guarumal, para lograr ampliar esta vía adecuadamente para los estándares de la época, el material de madera que extrajeron pues se utilizó para esa construcción. Gracias a ese éxito, alrededor de 1886, en el Valle del Guarumal y en la hacienda homónima, se fundó el pueblo de Colón el día 20 de agosto de ese mismo año por el general Francisco Menéndez. Así es que gracias a esta hazaña y a la importancia de comunicación de esta vía es que el asentamiento de Colón dio los frutos para que se desarrollara el poblado, llegaran a vivir más personas y se fundara este pueblo. Podemos decir de que todo este espacio, luego de esa fundación también, con los años y en la época de la construcción del Turicentro o del Parque Acuático Los Chorros, este camino cambia popularmente el nombre a este que conocemos actualmente, Carretera Los Chorros. Sí, es el punto en donde se da el rebautizo de la vía. Me imagino que en su momento era la carretera del Guarumal. Correcto. Pero sí,
Esa es el origen del nombre de la carretera actualmente, ¿verdad? Durante el pasar del tiempo, ya ha entrado el siglo XX, el trazo de la carretera empieza a sufrir cambios y ampliaciones. Por ejemplo, podemos mencionar que ya para 1926 se reporta en el diario oficial, o se hace mención de obras para remover 15 metros cúbicos de piedras en la zona. Unos años después, en 1932, durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, se toma la decisión que la carretera panamericana pasara por la zona del Guarumal, y para tales fines se vuelve a intervenir la vía. Y desde ese punto, pues, es que ya conforma parte del trazo de la carretera panamericana en conjunto con el acceso o la vía a Santa Tecla, todas las calles que atraviesan el municipio de Santa Tecla y que conectan posteriormente con la carretera hacia Santa Ana. Que todo ese trazo y luego el desvío que te lleva hasta los municipios de Chalchuapa y una zona de Huachapán, todavía son parte de la carretera panamericana hasta llegar a la hermana República de Guatemala a través de la frontera, las Chinamas, si no me equivoco, creo que se llama ese punto de salida. Pero sí, es muy muy interesante cómo eventualmente pues se piensa en este tramo de los más accidentados de toda la red vial salvadoreña para que formara parte de esta importante carretera latinoamericana. Luego, bueno, pasan los años, la carretera pues no tiene mayores intervenciones hasta que eventualmente allá en la década de los 50, de 1950, la Junta Nacional de Turismo ya ve el potencial de la zona, de las caídas de agua que se encontraban en las laderas del volcán y aquí a la orilla de la carretera, y pues se construye lo que ahora conocemos como el balneario Los Chorros o el centro turístico Los Chorros, y quizá es la construcción más notoria que se encuentra en esta carretera puntualmente, y que después podríamos adicionar la parte de el desvío que conocemos ahora como el poliedro, que está más abajo y que ya lo pasamos, del cual hablamos también hace un momento. Son como las zonas más importantes que han sido adicionadas a la carretera pero que no forman parte de ella en esta zona. Ya pasado el tiempo y entrando en el siglo XXI, para 2019 se inaugura una de las intervenciones más fuertes que se ha realizado sobre toda esta calzada, en donde el Ministerio de Obras Públicas cambia la capa de rodamiento o la capa asfáltica y la transforma de asfalto a cemento hidráulico. Del mismo modo, aprovechando esta intervención que ha sido casi que un cambio de rostro para todo el trazo, se realizan correcciones de curvas y ampliación a 3 carriles de subida en un gran tramo desde Colón hasta Santa Tecla para unirla con el Boulevard Monseñor Romero, el que conocemos ahora como Boulevard Monseñor Romero. Uno de los datos curiosos de esta intervención fue la instalación de estos espacios que están entre la vía, ya en la calzada, como unos zapitos, como los conocemos nosotros acá en El Salvador, que utilizaban tecnología de iluminación por LED para señalizar en horas nocturnas los carriles, y que como el salvadoreño es tan curioso, ¿verdad? Y el vandalismo está a la orden del día, pues eventualmente esos voladitos desaparecieron de la calle.
Sí, la verdad que sí. Abonado a los actos vandálicos, al gran tránsito de esta carretera y a los desprendimientos de rocas, pues se fueron dañando estos zapitos hasta no quedar ninguno de ellos. De hecho, al momento de inaugurarse o reinaugurarse esta vía, ya con la capa de cemento hidráulico como la conocemos actualmente, transitar de noche era bastante bonito. De hecho, la parte en la que estamos recorriendo ahorita, que es el carril rápido, entre comillas, al lado izquierdo de él habían unos zapitos con iluminación roja. Y los que dividían los carriles, entre esas líneas blancas se encontraban otros zapitos que iluminaban de color blanco todo el trazo completo, desde el Poliedro hasta Santa Tecla. Entonces se miraba bastante bonita la carretera en horas nocturnas. Lastimosamente pues pasaron estas cosas. Y uno de las notas últimas sobre la historia, o una hoja más que le vamos a abonar a la historia de esta carretera, es la planeación que se tiene todavía pensado en este momento por el gobierno del presidente Nayib Bukele para la construcción del viaducto Los Chorros, que sería una solución vial que daría, en teoría, la solución definitiva a este problema del tráfico, ya que se va a realizar la construcción de un puente desde Santa Tecla hasta la carretera a Santa Ana, en teoría pasando el Poliedro y llegando inclusive hasta la zona de Redondel Claudia Lars, que sería como un puente aéreo contiguo a esta carretera. Si estamos ahorita transitándola yendo hacia San Salvador, el puente estaría al lado derecho de la toma. Luego, ya que al lado derecho se encuentra esa quebrada. Y al lado izquierdo pues está el volcán de San Salvador, y que ahorita estamos pasando el Turricentro Los Chorros. Apenas vamos por Los Chorros, imagínense. Entonces esa solución, en teoría, va a venir a destapar definitivamente, así como en la época de José Ciriaco López, a destapar esta vía, ya que todos los días de la semana pues está y muchísima más carga vehicular, y así evitar que cualquier accidente, cualquier derrumbe que cause el taponamiento de esta calzada no afecte el tráfico rodado. Así es que todavía estamos en espera de que esa solución empiece a construirse. Así es que cuando ya se finalice, este canal definitivamente va a estar emocionado de pasar y mostrarles esas imágenes de cómo es transitar por esa vía. Sí, es un proyecto que llama mucho la atención, y evitaría también que se sigan dando más desastres en esta zona, que de hecho, pues como ya lo mencionaban incluso en los relatos de época, y de acuerdo con Otto Fischer, que había vaticinado que estas cosas podían pasar, los desastres en el callejón y en la carretera son parte de la vida de ella misma. Los primeros desastres documentados que afectaron al callejón del Guarumal se describen en 1852 por un temporal que causó un derrumbe de rocas que no permitió por meses la llegada del correo a San Salvador. Luego, el terremoto del 16 de abril de 1854 también afectó al callejón, y del mismo modo, este desastre propició el traslado de la capital hacia la finca Santa Tecla. Un temporal en 1898, ya unos 30 años después, destruye unas pozas construidas en el nacimiento de agua donde años después se fundaría el Parque Acuático Los Chorros, que también es otro espacio que es bastante afectado por lo accidentado de esta zona y por la forma que tiene. Debido a la erupción del volcán de San Salvador de 1917 y ante la destrucción por la lengua de lava de la vía férrea y la carretera a Quesaltepeque, el único camino para llegar
a la capital fue a través del callejón El Guarumal. Luego, ya en el siglo, bueno, eso fue en 1917, empezando el siglo XX, luego en junio de 1934, un temporal hace que se precipitaran piedras y escombros en el Guarumal, dejando varios tramos soterrados. Y una de las escenas más importantes de derrumbes ya en el siglo XXI fue durante el terremoto del 13 de enero de 2001, donde una gran cantidad de material se precipitó hacia la carretera en varios puntos de esta, que a esa hora se encontraba llena de vehículos. Estamos hablando que ese evento sísmico fue en horas de la mañana del 13 de enero de 2001. Los desprendimientos de tierra y rocas causaron la muerte de muchos salvadoreños dentro de sus vehículos y la inhabilitación de la carretera por meses, si no es que por años, y la intervención de la misma. Desde entonces se han realizado una cantidad de obras de mitigación en él. Se le han colocado mallas, se le han colocado anclajes de acero y una cantidad de cosas. Se ha tratado de hacer un rebanado de la zona donde el peñón es más duro y donde es más propenso al desprendimiento, en una de las curvas más complejas. En fin, se ha hecho una cantidad de cosas alrededor de esta carretera para evitar justamente esos problemas. Y ya más reciente, el lunes santo, el 10 de abril de 2017, durante un evento de enjambre sísmico que comienza el domingo de Ramos, 9 de abril de 2017, sucede uno de los últimos eventos sísmicos del enjambre a las 5:30 de la tarde, que era un sismo de 5.1 grados en la escala Richter a poca profundidad de la zona del redondel Masferrer de San Salvador, que causó el desprendimiento de una roca de grandes proporciones y propició la muerte de una persona que se conducía en su vehículo sobre la carretera. Y así, una gran cantidad de accidentes, una gran cantidad de cierres. De hecho, el tráfico está a la orden del día. Inclusive ahora, pues ya lo documentamos, inclusive hasta los días domingos hay tráfico. Durante la intervención que se realiza en los años 2017, 2018, 2019, para cambiar esta vía a cemento hidráulico, pasó por años un tráfico descomunal. Aquí pasa prácticamente todo el tránsito rodado que va desde el occidente hacia San Salvador, para evitar hacer una gran vuelta por la carretera a Quesaltepeque, ¿verdad? Pero definitivamente los salvadoreños que viven en la zona de Lourdes y que laboran en San Salvador y viceversa, tienen que vivir todos los días alrededor de 1 hora o 2 horas para o llegar a su trabajo de forma presencial o llegar a su residencia luego de una jornada laboral. Así es que definitivamente es un dolor de cabeza para el tráfico rodado en El Salvador, una de las vías más importantes de conexión de todo el país. Es uno de los espacios más afectados y que definitivamente pues le roba horas de vida a un salvadoreño estando en esos tráficos. Sí, definitivamente. Pero bien, aquí ya estamos terminando el trazo de la carretera de Los Chorros y nos vamos a incorporar al municipio de Santa Tecla, ya a la parte de la carretera panamericana que corresponde a este importante municipio del área metropolitana de San Salvador, la ciudad que nació siendo ciudad, fue capital del país, en fin. Una de las ciudades más importantes de toda esta área y que definitivamente te da la bienvenida a la zona del área metropolitana cuando venís de la zona occidental del país. Sí, de hecho toda esta parte de acá, en el casco central o en la parte urbanizada de Santa Tecla,
la carretera panamericana se divide en dos. Exactamente en un espacio de una gasolinera es en donde la carretera panamericana se bifurca para unirse con dos calles principales. Una de ellas es esta que estamos recorriendo, que es el sentido hacia San Salvador, y una cuadra a la izquierda de la toma se encuentra el sentido para ir hacia la carretera Los Chorros. Este es un espacio que tradicionalmente también en años anteriores a la construcción del Boulevard Monseñor Romero era otro punto de congestión vial, ya que la carretera panamericana pasa por la mancha urbana, no tenía en ese momento una calle paralela o un anillo periférico en el cual desviar ese tránsito. Solo había una, podemos decir, que es el Boulevard Sur, pero la mayor cantidad del transporte o del tráfico no se dirigía a esa zona del área metropolitana, sino que hacia San Salvador. Y obligadamente tenías que pasar por la mancha urbana de Santa Tecla hasta la construcción accidentada del entonces Boulevard Diego de Holguín. Es que el tránsito más importante de conexión hacia San Salvador se desvía de esa zona y ya se tiene un poco despejada esta parte de la carretera panamericana, pero porque estamos pasando en la mancha urbana, siempre en horas pico hay tráfico bastante importante, ya que al igual que transitan los vehículos privados, también transita el transporte público de pasajeros y el transporte de carga, entre otros. Pero ahora con la llegada del Boulevard Monseñor Romero, pues ya es un poco menos. Siempre hay un gran tráfico para la gente que vive acá en Santa Tecla o que tiene cosas que hacer acá en Santa Tecla, pero no es tanto como antes. Así que ya con esta parte de la vía vamos dando por finalizado nuestro recorrido, mostrándoles el tráfico de la carretera Los Chorros, esta sección de la carretera panamericana que definitivamente tiene una historia que viene desde la época de la conquista y que desde aquellos días ya era un verdadero dolor de cabeza para todos el transitar justamente por esa zona. Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta manejada, en este retorno a esta sección que les gusta bastante a ustedes de conocer las carreteras más importantes de nuestro país o las rutas más importantes de nuestro país a través de nuestra cámara aquí en City Corners. Si usted es nuevo en el canal y llegó acá por cosas del destino, pues bienvenido y suscríbase, dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos los recorridos que hacemos, no solo en carro, sino también caminando en todo el territorio salvadoreño y también en algunas ciudades de Centroamérica. Del mismo modo, y si usted nos quiere apoyar para seguir haciendo más recorridos como este, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de esta manejada les dejamos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de PayPal y también viendo por ahí todos los insumos que utilizamos para grabar todos estos recorridos. Así que aquí en esta que ya es la salida de la carretera panamericana de la mancha urbana de Santa Tecla, departamento de La Libertad, nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Pendiente de nuevas manejadas también, que ustedes lo piden muchísimo. Saludos.